Un ultrasonido ginecológico es aquel estudio que nos permite conocer acerca de cómo está en ese momento la matriz o útero, el cuello uterino, que también es conocido como cervix, los ovarios o la capa más interna de la matriz, que es conocida como endometrio, así como también las trompas de falopio. Sin dejar por un lado a que incidentalmente podemos visualizar a la vejiga urinaria. Existen varios tipos de ultrasonido que podemos efectuar. En sí el término correcto es ecografía, puesto que el aparato se llama ultrasonido, pero tradicionalmente en nuestro país le damos el nombre también de ultrasonido a los estudios. Para fines diagnósticos esto no interfiere, pero para conocer qué tipos de ultrasonido son los que se efectúan, podemos dividirlos en ginecológicos y obstétricos. Dentro de los ginecológicos se pueden realizar ultrasonidos pélvicos, en donde se utiliza una sonda convexa como esta, y a través de esta sonda podemos efectuar un barrido sobre el abdomen de la paciente teniendo la vejiga llena. Este tipo de sonda también nos sirve para otro tipo de estudios que voy a mencionar posteriormente. Por otro lado, en el otro grupo de ultrasonidos que se pueden efectuar, encontramos los ultrasonidos obstétricos, en donde en la mayoría de ellos, si son más allá de las 14 semanas, se realizan con esta sonda convexa. Es importante mencionar que dentro de estos ultrasonidos podemos mencionar a los ultrasonidos estructurales entre las 20 y 26 semanas, que nos permiten confirmar que no haya ninguna variante anatómica a nivel del feto. Dentro de los dos grupos de ultrasonidos que se pueden realizar, podemos subdividirlos en ginecológicos y obstétricos. Recordando que los ultrasonidos ginecológicos nos van a permitir a que una paciente pueda conocer cómo está el funcionamiento de su útero o matriz, tradicionalmente conocida bajo este término, y ovarios, por medio de un estudio, siendo estas pacientes aquellas que tienen irregularidades menstruales, que han tenido problemas para quedar embarazadas, que tienen problemas de ovario poliquístico o que simplemente desean conocer cómo está el funcionamiento ginecológico de su aparato reproductor como tal. Por otro lado, tenemos a los ultrasonidos obstétricos, en los cuales estos nos apoyan para llevar un control mucho más metódico en cuanto a establecer la edad del embarazo, la regularidad que éste tiene, si existe algún compromiso por si presentara algún sangrado, establecer el peso fetal, que es sumamente importante, y establecer también el bienestar fetal ya en las últimas semanas del embarazo por medio de estudios mucho más especializados. Dentro de los problemas ginecológicos que nos permite el ultrasonido detectar, podemos encontrar situaciones estructurales propiamente del útero o de los ovarios, entre ellos miomas o fibromas uterinos o quistes llenos de líquido o llenos de sangre, en el caso de los ovarios. Pero también hay otras patologías o enfermedades que involucran a ciertas capas del útero, por ejemplo, a la capa más interna, que se llama endometrio, y este endometrio pues favorece o tiene ciertas medidas dependiendo de los días del periodo o ciclo menstrual de cada una de las damas. No es lo mismo medir esta capa al inicio del ciclo menstrual que cuando las pacientes están a mitad de ciclo, ni mucho menos cuando estamos a un par de días de que presenten el periodo menstrual, lo cual hace sumamente trascendente que la persona que va a realizar este estudio tenga conocimiento de los antecedentes y no simplemente se vuelva en un operador que realiza el estudio mecánicamente. Dentro de este tipo de estudios podemos nuevamente mencionar que se pueden subdividir en pélvicos y en endovaginales. Los ultrasonidos pélvicos en ocasiones se deben realizar en aquellas pacientes que aún no han tenido vida íntima. Definitivamente también hay que mencionar que este estudio no da una profundidad tan certera como el ultrasonido vaginal, en el cual la sonda tiene una capacidad para llegar y tener un alcance mucho más profundo. Por lo mismo, es importante que cuando se realice
un estudio de ultrasonido desde el punto de vista ginecológico, se debe tomar en cuenta la edad de la paciente, pero por sobre todo los antecedentes y la orientación diagnóstica hacia la que se tiene. Por lo cual es sumamente fundamental que la persona encargada tenga el entrenamiento certificado como debe de ser. El momento ideal o el momento en el cual puede o debe de realizarse un ultrasonido ginecológico es cuando una paciente presenta dolor en el vientre o, como nosotros lo conocemos, dolor pélvico. Este dolor puede ser de aparición reciente o aguda o ser un dolor pélvico que es definido como crónico, el cual ya lleva más de 6 meses de padecerlo. Otra de las posibilidades es cuando la paciente tiene irregularidades en su menstruación, como cuáles: cuando la menstruación tarda más de 35 a 40 días en aparecer o viene antes de 24 días. O de pronto también puede suceder que entre una y otra menstruación tenga sangrados intermitentes y que pueden ser de cantidad mínima o que pueden exceder el número de toallas que toda paciente debería utilizar día con día, y más sobre todo si estas son toallas nocturnas o excede el número de toallas nocturnas que tradicionalmente ha utilizado. Otro de los síntomas es si hay flujo vaginal que tenga un olor desagradable o que comprometa o que se acompañe de fiebre. Estos síntomas son de los más frecuentes para poder realizar este estudio, y quizá uno de los últimos síntomas es que no haya dolor, que no exista hemorragia, pero que exista una demora en la oportunidad de quedar embarazada, puesto que esto también va a ser uno de los síntomas que nos va a orientar a tener que utilizar esta herramienta diagnóstica. Como parte del control ginecológico que toda paciente debe de llevar luego de haber iniciado vida íntima activa, se sugiere que al menos se pudiera realizar al menos una vez de un estudio ginecológico por ultrasonido al año. Si esto se documentara que fuese normal, pues entonces ya quedaría un tanto mucho más espaciado de acuerdo a las recomendaciones del profesional que tenga la oportunidad de darle este seguimiento. La herramienta diagnóstica del ultrasonido brinda datos sumamente importantes para llevar un control ginecológico adecuado y poder descartar que tenga algún problema a nivel de ovario o a nivel de matriz o útero. En Clínica Femimed contamos con una experiencia sumamente importante en el diagnóstico de enfermedades como miomatosis uterina, que son tumores benignos de tamaños pequeños, intermedios y sumamente grandes, que son patologías que de pronto no tienen una incidencia de perjudicar malignamente a la paciente, pero sí pueden generar síntomas sumamente controvertidos como sangrado excesivo y dolor. A su vez, también hemos tenido la oportunidad de diagnosticar oportunamente otro tipo de padecimientos mucho más complejos que pueden estar en una línea muy limítrofe entre lo benigno y lo maligno, en padecimientos de cáncer de endometrio, que es la capa más interna del útero, y cáncer de ovario, que son la detección temprana de masas o quistes que tienen características un poco más sofisticadas o, desde el punto de vista médico, como lo conocemos nosotros, complejos. Clínica Femimed cuenta con una certificación y con una constante actualización en la parte de ultrasonido, la cual nos ha permitido favorecer una situación completamente diagnóstica para tener hoy por hoy una apertura en el diagnóstico oportuno de acuerdo a la literatura que se utiliza a nivel internacional. Clasificaciones como IOTA, son de uso constante en este tipo de estudios por parte nuestra para poder ejercer un diagnóstico oportuno y brindar a la población del occidente un diagnóstico preciso. Clínica Femimed ofrece estudios de ultrasonido especializados con un aval y una certificación en curso de especialización avalado por una división de posgrados de una universidad reconocida como es nuestra Universidad de San Carlos de Guatemala. Esto nos da
la certeza de que podemos orientar este tipo de procesos diagnósticos. Hoy por hoy hay muchos estudios que pueden realizar a bajo costo, y esto puede en algún momento comprometer la calidad del estudio, debido a que de pronto el volumen de pacientes el cual generan no permite tener una certeza de diagnóstica oportuna. Si algo tiene esta clínica es que nos dedicamos y tomamos el tiempo preciso para que la paciente tenga un estudio en vivo y visualice qué es lo que estará observando su servidor en el momento del estudio. Y lo más importante es que se les explica qué es lo que debería observarse tradicionalmente y qué es lo que en este momento se les está visualizando que puede no corresponder a ser algo normal. Clínica Femimed es una clínica especializada y comprometida con el realizar estudios con certeza diagnóstica o con orientación diagnóstica lo más precisa que se acerque a la necesidad del paciente. Pero es algo delicado ofrecer un servicio a un bajo costo y lastimosamente sacrificar la calidad del estudio, no contando con un respaldo académico ni certificaciones para poder efectuarlo. Existen diversidad de lugares que pueden ofrecer estudios a bajo costo. Sin embargo, esto compromete la calidad y la salud de las pacientes, puesto que lastimosamente la calidad de las imágenes muchas veces no es la adecuada, y también puede que el personal no sea ni siquiera profesional, sino que cuente únicamente con un grado técnico, por lo cual es de tomar en cuenta que estas personas cuenten con un certificado como tal. En Clínica Femimed nos comprometemos a orientar a la paciente si tiene un padecimiento y adicionalmente a explicarle qué sería lo que tendría que observarse tradicionalmente en un estudio de ultrasonido y cuáles son los cambios debido a encontrar una patología que pueda detectarse en ese momento preciso.